Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenida, bienvenido, tú, hipócritas lectores. Soy Christian Warnken, un hipócrita lector como tú, y este es el podcast Tú, hipócrita lector, que se transmite por Radio Pauta, pero que además puedes escucharlo en Spotify y en la página de Pauta, pauta.cl. Siempre explico, por si acaso algún nuevo auditor se incorpora a escuchar este podcast, ¿por qué este título tan provocador? Siempre me lo preguntan. Viene de un poema del poeta francés Charles Baudelaire, quien en el siglo XIX publicó el libro Las flores del mal, un poemario que por lo demás fue muy importante en la historia de la modernidad poética. Y en ese poemario hay un poema al comienzo del libro que se llama Al lector. Ahí enumera todos los abismos, las heridas del alma, las heridas que él mismo tiene. Y al final se refiere al aburrimiento, al hastío. Y ahí se da media vuelta y apunta al lector. Porque dice que el aburrimiento es como un monstruo. Y tú bien conoces a ese monstruo. Tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Toi, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Esos somos. Hipócritas lectores, semejantes y hermanos. Y hoy día tenemos una hipocritísima lectora. Ella es licenciada y magíster en Historia de la Pontificia de la Universidad Católica. Está haciendo un doctorado en Historia por la Universidad de los Andes. Es subdirectora de el IES, Instituto de Estudios de la Sociedad. Ha publicado variados libros, ha participado en edición, en reedición de distintos libros. Por ejemplo, Cultura y Modernización en América Latina, un libro importante de Pedro Morandé. Católicos y perplejos, la iglesia en su hora más oscura, de los que tengo anotado, pero me va a decir que si me falta uno. El pueblo olvidado, conversamos con ella sobre este libro, sobre populismo, un libro muy interesante. Se ha interesado en investigación en la cultura popular y está con nosotros hoy día en Tu Hipócrita Lector. Josefina Arauz, qué gusto de tenerte acá. Muchas gracias. Debo precisar, eso sí, que mi doctorado, me moví de disciplina. Mi doctorado es en filosofía. Ah, te cambiaste. Cambié. De la historia a la filosofía. Sí. Eso es interesante. Primera pregunta, sí. ¿Por qué? Está entre medio del IES. Yo creo que igual es parte de las explicaciones, pero yo también creo que siempre hubo en mí una vocación filosófica que fui descubriendo en el camino. En el fondo no es un desvío, ¿no? O sea, al final son disciplinas dentro de todo igual hermanas, ¿no? Y estoy en la filosofía política, que además comparte particularmente con la historia. O sea, la filosofía política, ahí se encuentran y conversan la historia con la filosofía, ¿no es cierto? Y a ver, sería interesante preguntarte quién o qué autor o qué libro de la filosofía ha despertado en ti más, tal vez, o conectado con esa vocación tal vez escondida. Hoy son muchos, pero supongo que la autora que estudio, que además combina las dos disciplinas, que es Hannah Arendt. Hannah Arendt. Sí. Hannah Arendt está sonando mucho. Sí, se habla mucho de ella, está de moda, pero qué bueno que esté de moda una autora como ella. Sí. A ver, ¿por qué crees tú que Hannah Arendt renace en este tiempo particularmente? ¿Y por qué puede estar produciendo resonancia o entregando herramientas de interpretación o de análisis de nuestra realidad hoy en el mundo? Sí, a ver, bueno, de partida Hannah Arendt es además mujer, digamos. Entonces también yo creo que es parte de la búsqueda de referencias femeninas, ¿cierto? En la tradición de pensamiento, como parte de una ola mayor, ¿cierto? Pero además, claro, Hannah Arendt tiene una reflexión sobre la modernidad, finalmente, ¿cierto? Porque se la remite a propósito de los totalitarismos, a propósito de la sociedad civil, a propósito de la democracia o la crisis de los estados nacionales, pero su reflexión, y ella lo dice al inicio de su primera obra, es, entre otras cosas, una mirada sobre la modernidad, sobre el derrotero, el destino humano, ¿cierto?, en la modernidad. Y en ese sentido, como pasa con los grandes autores, ¿no?, pasa un poco con Tocqueville, etcétera, tocaron fibras que siguen como hoy día resonando, ¿no? Hannah Arendt es una observadora de esta modernidad que en lo que ella llama el mundo moderno tiene que ver con la sociedad de consumo,
tiene que ver con la sociedad, las características de lo que englobamos con la sociedad norteamericana, pero en la imagen de la sociedad norteamericana, pero que se junta con muchos, como con el derrotero de muchas otras sociedades, ¿cierto? Y países. Su reflexión sobre el mal, ¿cierto? Yo creo la banalidad del mal, yo creo que también resuena mucho, y lo otro, ella además tiene esta cosa díscola que tiene, que no se identifica nunca con ninguna disciplina, tampoco con la academia. Su Eichmann en Jerusalén es una crónica de diario, tiene un tipo de escritura de registro que, aunque pueda ser a veces árido y complejo, tiene mucha vocación de divulgación. Entonces resuena, ella no está haciendo tratados abstractos, sino que todas sus reflexiones surgen a partir de casos concretos que están teniendo lugar, y eso la vuelve muy, muy accesible. Y toda su reflexión sobre la labor, el trabajo, quizás hoy día cobra plena actualidad en relación al surgimiento de la inteligencia artificial, el tema de que a lo mejor el trabajo humano va a ser reemplazado, y ahí empieza a tener una actualidad tremenda. Sí, ¿no? O sea, el prólogo de la condición humana, donde ella habla de esta como rebelión que caracteriza a los sujetos modernos contra lo que les ha sido dado, contra lo que no han hecho ellos mismos, que ella está hablando ahí de la llegada a la luna, ¿cierto? Y la salida de la Tierra, todo lo que significa, ¿cierto? Y que ella hace una analogía, digamos, con lo que pasó en los albores de la modernidad, con lo que estaba pasando en ese momento a mediados del siglo XX, resuena completamente. O sea, ella habla de la ciencia y lo que se está haciendo en los tubos de ensayo, habla de lo que está pasando a nivel, por así decir, de ciencia como del espacio, también de las matemáticas, etcétera, y un poco anticipa y conecta muy bien con el tipo de desafíos que tenemos, y un poco con el no dejar ni a los políticos profesionales ni a los científicos la pregunta por qué es lo que debemos hacer o por qué es lo correcto frente a los dilemas que se nos plantean, ¿no? Frente a lo que está bien y lo que está mal, que es su gran pregunta, ¿no? Una pregunta tan sencilla como suele pasar con los filósofos, qué es lo correcto y cómo somos capaces los seres humanos, cualquiera, no solo los eruditos, no solo los científicos, de discriminar, de discernir esa corrección de los actos. Como hipócrita lectora de Hannah Arendt, ¿qué libro es tu favorito de ella? Y ese es uno. Y la otra, ¿cuál recomendarías, con cuál empezar a alguien que nos está escuchando y a lo mejor le interesa Hannah Arendt, pero claro, sin nieve, porque pueden haber textos con que se ha encontrado un poquito más complejo, como tú decías, de leer? ¿Por dónde partir y cuál es el libro que a ti te gusta más de Hannah Arendt? Para partir, quizás es bueno, que no sé qué dirían los expertos en Hannah Arendt con mis sugerencias, pero a mí me gustan mucho las compilaciones y que hay de ella, y Ensayos de comprensión, que es una compilación de textos en la época en que ella está, en los 50, los años 50, fundamentalmente entre los 30 y los 50, si no me equivoco, que es cuando va a escribir Los orígenes y la condición humana y sus obras fundamentales. Son compilaciones de textos de distintas características, hechos son textos más acotados que permiten recorrer todas sus grandes preguntas de modo más accesible, desde su filiación, por así decir, filosófica, ¿cierto?, entre Heidegger y Jaspers, a su mirada sobre el anticomunismo en Estados Unidos o sobre, en fin, lo que está pasando con la sociedad moderna. Creo que ese libro es una buena entrada a su obra. Para un lector común, además, y no necesariamente el especialista, ¿no? Oye, Josefina, bueno, tú hablas ahí de Heidegger, bueno, todos sabemos, esto ya es farándula de altura, la relación que hubo entre la discípula en este caso y el maestro, que hubo una relación de amor entre Heidegger, media clandestina con Hannah Arendt, y siempre ha quedado la sensación de que Heidegger no se portó tan bien con ella, que ella fue mucho más leal y mucho más, emerge desde ese punto de vista como una figura más potente, que Heidegger fue más miedoso, más cobarde, dicen algunos, ¿no? Sloterdijk, en un texto compara dónde fueron enterrados los dos, también levanta la figura de Hannah Arendt frente a Heidegger, y George Steiner en Los grandes maestros habla de esa relación entre maestro y discípulo. Ahí esa relación entre Heidegger
y Hannah Arendt. No sé si te ha interesado. Sí, la he podido seguir y la he seguido en la propia elaboración de Arendt. Ella va en sus epistolarios, en las cartas que existen de ella, no solo con Heidegger, sino como de otro tipo de epistolarios. Ella aborda esa historia y yo diría, en fin, esto siempre es tan íntimo, pero en alguna medida ella está en paz con ese vínculo porque, bueno, por cómo siguió su propia historia vital, digamos. Ella se casa y hace su vida con Heinrich Blacher, no sé cómo se pronuncia exactamente su apellido, un alemán con el cual migra a Estados Unidos. Pero además ella formula, no solo a nivel personal, emocional, sino a nivel intelectual, su propia crítica de Heidegger, que le permite, o esa es la impresión que me queda, como liberarse y saber cuál es el Heidegger con el que ella sigue dialogando, que de hecho ella va a participar de las traducciones de Heidegger al inglés en Estados Unidos, va a prologar su obra cuando cumple 70 años, etc. O sea, después de la guerra ella restablece su vínculo intelectual con él y también personal, lo va a ir a visitar en algún momento en Alemania, pero como con mucha claridad, digamos, de cuál fue su confusión. Quizás es más benevolente que otros. Ahí entre ella tiene con Jaspers Arthur Hinter, que es su otro gran maestro y que cumple el papel como de maestro realmente. La acompaña toda su vida. Con él muchas veces intercambian respecto de la interpretación de qué tipo de confusión le había, ellos hablan un poco de confusión, de desorientación había tenido Heidegger, pero a ella parece inquietarle más lo que pasó a nivel intelectual que... Lógico. Karl Jasper es otro personaje que a mí me gusta mucho como figura del pensamiento alemán en ese momento, ¿eh? Así es, una figura excepcional. Y para ella él es su gran referente, su padre intelectual, y que de hecho ocupa una figura... Hannah Arendt pierde a su padre muy, muy niña, muy pequeña, y Jaspers cumple un papel también fraternal, o sea, como de paternidad filial, digamos, en ese sentido. ¿Y algún librito de Jaspers que podríamos recomendar? Yo me acuerdo uno chiquitito del Fondo de Cultura Económica para el que quiere iniciarse en la filosofía, que es una buena iniciación a la filosofía. Sí, es bonito. Sí, a mí es también, no está traducido, eso sí, pero son muy bonitas las cartas que tiene con Hannah Arendt. Las cartas con Hannah Arendt. Eso es interesante. Eso no, a mí me gusta mucho el género del epistolario en general. ¿Te gustan las cartas? Sí, son muy reveladoras. O sea, para mí ha sido, en mi trabajo, en mi estudio de Hannah Arendt, sus epistolarios y su diario han sido quizás más iluminadores o muy enriquecedores, al menos en la lectura paralela de sus obras fundamentales. ¿Y hay algún otro autor que te haya interesado, autora, sobre sus epistolarios o sus diarios? En distintos momentos he mirado algunos. Están los de Tocqueville también, que son interesantes, pero no, así que me acuerde particularmente. Ella es la única que la ha estudiado, que se ha vuelto como una fuente relevante de mi investigación, digamos. Voy a pensar. Josefina, ya, vamos a ir ahora a la infancia. Como este es un confesatorio de lectores, ¿no es cierto? Vamos a partir con tu historia, una familia de clase media. Estudiaste primero en el Colegio San Agustín, luego en Nuestra Señora del Camino. Tu familia era una familia de clase media de padres que votaron por el no. Esos son los datos que tenemos. Por supuesto que son datos muy, muy, muy precarios y superficiales, digamos. Ya, en ese contexto, en esa familia de clase media chilena, el papel que jugaban los libros, el mundo intelectual, las ideas, las conversaciones, ¿cómo era eso? Reprodúcenos un poco ese ambiente. Muy relevante. Yo diría la categoría clase media siempre es ambigua, ¿no? Es como vaga, es imprecisa. Clase media profesional. Mi madre venía de una familia donde ya sus dos padres fueron profesionales, ¿cierto? Mi abuela era filósofa, de hecho, mi abuelo materno ingeniero, y en cambio mi padre es primera generación profesional, digamos. ¿Tu abuela es filósofa? Sí. Ah, qué interesante. Sí. A ver, ¿cómo se llama? Ana Escribar-Wicks se llamaba. Trabajó en la Universidad de Chile, fue pero una figura claro que la conozco ahí, perfectamente, escritora y de ética, y el tema de la ética. Es bioética. Es una tremenda... Sí. Murió hace unos años, intelectual. hace poquito, hace el 2023. Estuve con ella en un grupo que se armó ahí con Otto Oehr. Sí, muy cercana. Estaba Gastón Sublet, habíamos varios, y ella llegó a presentar algo. Sí. Ricoeur seguro era Paul su Ricoeur. tema. Paul Ricoeur habló de la tensión entre tradición
y modernidad, una cosa así. Ya. Sí. O sea, Entonces, por línea materna venía una herencia libresca, por así decir. Mi madre, además, estudió primero medicina, después fue socióloga, también poeta, fue profesora de teoría de la cultura en teatro. Por ahí había una herencia libresca, por decirle de algún modo. Pero también mi padre, ellos se formaron en la Universidad de Concepción, ahí se conocieron en tiempos intensos en los años 70 y tenían ambos mucha inquietud intelectual. Entonces mi casa era una casa... no sé si había un discurso así que explicitara que los libros eran demasiado importantes, pero en mi casa era una casa llena de libros, digamos, y mis memorias más tempranas es de yo aprendiendo a leer y de estar sobre todo al lado de mi madre. Yo creo una imagen que tengo muy fuerte es de estar o bien a los pies del escritorio de mi mamá, con mi mamá escribiendo y yo jugando, digamos, a su lado, o bien en la cama acostar al lado de ella, con ella leyendo un libro de filosofía, digamos. Me acuerdo de ser muy chica y no tener idea quién era Nietzsche, pero estar aprendiendo a escribir Nietzsche con todas sus zetas. Y ahí la filosofía se empezó a meter por osmosis, ¿no es cierto? Por osmosis, ya. Sí. Los nombres antes de leer nada, Y digamos. entiendo que las conversaciones eran interesantes en la mesa de una familia católica, pero católica de intelectual, o sea, de reflexión, no un catolicismo light o la papilla, el catolicismo. Catolicismo muy reflexivo. Eso. Quizás más que erudito, era una fe que tenía una inquietud muy fuerte por el vínculo entre la razón y la fe. Y ahí no sé qué leían, leían a Jacques Maritain o qué. ¿Cuáles eran las lecturas que te acuerdas o las conversaciones de autores que estaban dando vueltas? Realmente de todo, o sea, tampoco recuerdo en casa, así en el almuerzo, demasiadas conversaciones sobre autores. Sí recuerdo a mi madre leyéndolos, pero como te decía, digamos, de Nietzsche a Riquet, digamos, y pasando también por la literatura. En fin, mi mamá se había formado con Pedro Morandé, por lo tanto había toda una beta, por así decir, vinculada a la tradición de la Iglesia, del magisterio, pero también a la tradición filosófica, ensayística, quizás más precisa, ensayística y literaria de América Latina. Entonces, también esa era una dimensión como bien importante. Pero te diría que en mi infancia fue más relevante. De hecho, yo sabía que mi madre leía filosofía y las conversaciones sobre la vida estaban impregnadas de eso. Porque la filosofía iluminaba la vida cotidiana. Esa es como una premisa fuerte, yo creo, de la herencia de mi casa. Pero en mi infancia, para mí, lo que se me pasaba era literatura. Ficción. Vamos a ir a eso, pero citaste a Pedro Morandé, que andaba dando vuelta ahí, un personaje, un intelectual importante, de un cierto pensamiento y de una reflexión sobre América Latina, la cultura, etcétera. Y bueno, tú participaste en la revisión de Cultura y Modernización. Tu madre tiene un vínculo con Morandé. A ver, ese autor, ¿cuán importante ha sido también para ti? No, muy importante a nivel o sea, se mezcla la herencia familiar, digamos. Mi madre fue discípula de él, pero luego mi hermana estudió sociología, fue ayudante también de Pedro, y yo también estudié cursos de teoría en sociología. Yo estudié historia, pero fui a tomar todos los cursos teóricos allá y fui alumna, tuve la suerte de ser alumna de Pedro Morandé, que era un catedrático así de vieja escuela, digamos, de una sala repleta donde él estaba delante con una hoja y iba leyendo parágrafo por parágrafo de alguna obra fundamental y unas clases de una profundidad impresionante. Pero claro, yo llego al IES el 2016, donde en el IES habían publicado no solo a Morandé, sino también a Cousiño, Valenzuela, la Escuela de Sociología de la Cultura de la Universidad Católica, digamos. Y tenían ganas de reeditar Cultura y Modernización, que había estado de aniversario poco tiempo antes, ¿cierto? Es del 84, y yo llego el 2016, Pedro había estado muy enfermo, digamos, y había muchas ganas de recuperar y darle vigencia, ¿cierto? Una obra que nos parecía fundamental también por su reflexión sobre América Latina, pero también sobre la modernidad, sobre el Estado,
Estado, sobre la relación entre las instituciones y las personas. ¿Cuáles son las luces mayores de ese libro sobre nuestra realidad latinoamericana y que siguen siendo vigentes hoy en nuestra conversación? Para mí fue muy... en fin, siempre se cita a Morandé a propósito de su reflexión sobre la identidad latinoamericana, ¿cierto? Y la matriz mestiza, etcétera. Todo eso es muy importante, pero también en Cultura y Modernización Pedro Morandé es el 84 y está mirando la dictadura, digamos, ¿no? Está en ese momento y por lo tanto me encontré también con un juicio muy severo respecto y muy dialogante. En ese momento lo junté con eso, muy dialogante con quien conversó, de hecho, con hipótesis como las de Mario Góngora, respecto de los proyectos modernizadores latinoamericanos, ¿no? Y los sesgos con independencia, la recurrencia de los sesgos con independencia del signo político, podía ¿no? ser de derecha o de izquierda. Y en democracia o dictadura, digamos, pero en dictadura pudo ser mucho más perfecto y brutal, digamos, la imposición, digamos, de un régimen, pero la lógica, por así decir, iluminista o desarrollista, como denominaba Morandé, ¿cierto?, de planificación global, para usar las categorías de Góngora, ¿cierto? Planificaciones desde arriba. Ingeniería social. Claro. Para mí fue muy iluminadora porque además no solo me permitió conectar o hacer dialogar a Morandé con alguien como Mario Góngora, que es un diálogo que se dio efectivamente, sino también con otras tradiciones intelectuales, con la crítica inicial del mundo indio postcolonial, ¿cierto? En otro momento, con autores que a mí me habían marcado, como el antropólogo James Scott y su crítica del Estado moderno y su ceguera, su tendencia, digamos, a la abstracción y a pasar por encima de sus destinatarios, ¿no? De la gente común. Eso para mí fue una escuela muy importante, muy iluminadora, y lo encontré en Cultura y Modernización. Pedro Morandé y Góngora parecieran que fueran intelectuales de gran calado, de lo que uno podría llamar, voy a simplificar, la derecha chilena en sentido amplio. Pero parecieran ninguneados, o por lo menos invisibilizados por esa misma derecha. Aquí hay una relación conflictiva ahí entre esos autores y una derecha que, no sé, como que los expulsó, como si fueran un virus, o los encapsuló. Los expulsó o ni siquiera se enteró de ellos. Eso me da, ¿no?, mucho la impresión, ¿no? Quizá en algunos casos... A mí siempre me ha impresionado eso, siempre me ha impresionado. Es como que no se enteraron. Pasa incluso con figuras que estuvieron como más adentro en algún sentido, más reconocidas, como Gonzalo Vial. También es como un tipo de referencia que gustaba, digamos, en la lectura de columnas, pero que no parecía penetrar, digamos, estructurar la reflexión, nutrir la reflexión política. ¿Y a qué se debe eso, crees tú? ¿Cuál es la causa de eso? Yo creo que ciertos sesgos, digamos. La sociología era esto es una hipótesis, digamos, pero la sociología era una disciplina que ponía nervioso, digamos, y además poco conocida, era una disciplina. Cuando yo contaba que mi mamá era socióloga a inicios de los 90, todos me decían, bueno, ¿qué es la sociología? Digamos, yo tampoco sabía muy bien qué responder. Era una disciplina entre desconocida y que generaba cierto temor, yo creo, en recelo, en parte porque era un mundo en general más tomado por la izquierda, yo creo, derechamente, digamos, y porque introduce preguntas efectivamente incómodas, ¿no? O sea, el libro de Morandé, más allá de que era... En todo caso, yo creo también eso pasa, era un libro árido, era un libro de difícil lectura, digamos. Pero también era un libro incómodo, ¿no?, para la derecha. ¿Qué es lo más incómodo de esos dos autores, de Góngora y Morandé, para la derecha? O sea, la crítica a la ingeniería social, digamos, y al desprecio, en el fondo, el desprecio por la cultura entendida como incorporar el juicio de la gente común al diseño y a la definición de qué cosas se hacen sobre la vida de esas mismas personas, ¿no? Es como una forma sencilla de resumir todos estos proyectos abstractos de diseño global, digamos, ¿cierto?, que se impusieron con efectos muy nocivo, en el caso de Morandé, con sacrificios y costos no mirados, ¿no? Invisibilizados. Que se pasaban como por encima, ¿no? Se tendían como a justificar porque ya no había
en el mundo moderno ya como que no queremos reconocer que sigue habiendo sacrificio y costo, ¿no? Y hacemos como que si no estuviera, y sin embargo siguen teniendo ahí lugar y nadie los mira, ¿no? Están como ocultos. Eso es una reflexión, yo creo incómoda. Es como, de alguna manera, una cierta incompatibilidad entre una derecha más tecnocrática, algo de un mundo más técnico o de un pensamiento tecnificado, no sé cómo llamarlo, frente a un pensamiento más humanista, por decirlo de alguna manera. Así es. Yo también creo en ese sentido, o sea, creo eso y de un predominio de la economía, ¿no? Morandé tiene un texto muy bonito sobre identidad popular que salió en algún texto de la Secretaría General de la Presidencia, si no me equivoco, algo así, a inicios de los 90. Y nosotros en el IES, si no me equivoco, en el tercer punto y coma, lo sacamos en un rescate en nuestra revista, y ahí Pedro Morandé hace una crítica de la aproximación a la pobreza en Chile, o digamos, dice, está muy bien, tenemos todos estos indicadores con los cuales estudiamos la pobreza, pero resulta que lo único que hacemos es sistemáticamente reducir la pobreza a un problema, a carencias, a puros déficits, y nunca estudiamos a el sujeto que clasificamos como pobre, y entonces no solo creemos que él es expresión de déficit, de carencia, y que tenemos que actuar sobre ellos, además con asistencialismo, y nunca los incorporamos en la reflexión que nos permita revisar nuestros sesgos, advertir que se nos puede estar escapando, reconocer que ahí hay un sujeto de cultura. Es una mirada bien cristiana, finalmente, en el fondo es cristiana. Marcada por el concilio y toda esa tradición. Sí. Tú hablaste, Josefina, bueno, volvamos. Hicimos este paréntesis con Morandé, tu infancia, adolescencia, la ficción, porque también la ficción, o los libros de ficción parece que fueron de los primeros que te marcaron un poquito. Sí. ¿Cuáles son esos primeros libros? Esos libros que uno lee en la adolescencia. Yo recuerdo haber leído los hermanos Karamazov y que para mí fue un antes y un después. No sé si será uno o dos. A los rusos llegué más grande, ¿ya? Yo creo, más terminando el colegio, y ahí Ana Karenina y Tolstoy. Vamos a hablar de eso. Me marcaron mucho. Esa es mi novela favorita de Tolstoy. Vamos a hablar de eso. Y yo creo que también explica que quizás haya elegido la disciplina de la historia. En fin, el impacto del siglo XX. Pero de pequeña fue la literatura que me fue pasando mi mamá, que había leído ella. Las Crónicas de Narnia, mucha fantasía. Después fue Harry Potter, digamos, también. Gran libro, Las Crónicas de Narnia. Las Crónicas de Narnia para mí fue así. Lewis, y una herencia, porque lo leyeron mis hermanos primero y yo ya llegué, yo soy la menor, llegué a las ediciones. ¿Qué es lo que más te acuerdas de ese viejitas libro? ¿Qué es lo que te deja como recuerdo, imagen o personaje o un momento? De partida eran 4 hermanos, 2 hombres y 2 mujeres. Alternados, y nosotros somos exactamente igual. Entonces mi identificación con Lucía era impresionante, y yo creo que es todo ese mundo de fantasía, digamos, y la experiencia de verdad de juego a través de eso. O sea, yo como llenaba mi imaginario este ejercicio de una lectura donde podías abrir un closet y abrirse un mundo que nunca te habías planteado. Esa como experiencia de imaginación de otros, suena un cliché, ¿no? Pero como de otros mundos, fue para mí muy enriquecedora. Y es una entrada también en lo espiritual a través de una ficción poderosa. Sí, poderosa. La figura del león, ¿cierto? La figura del Aslan. Como una... Entrañable esa figura. Sí, con una carga simbólica bien impresionante, el tipo de lecciones, los dilemas morales, después uno los va entendiendo, los dilemas morales que tenía Edmund en el primer libro, ¿no? En el 1. Era muy profundo. Yo creo que me marcó mucho esa experiencia, y mucho de magia y aventura. También me hizo leer a Enid Blyton y las aventuras. Sí, la de Blyton, claro. Y siempre un poco soy todavía, soy la menor, muy regalona, muy de mi casa, temerosa, no me gustaba mucho salir, me costó ir haciendo amigos, y entonces los libros siempre fueron como mi refugio y el lugar de la aventura, que no de lo temerario. Ese fue tu armario, ¿no? Sí, esa fue mi temeridad. Al otro mundo, ¿no? Y encontré muchas némesis, o sea, como
modelos muy distintos a mí, pero que me empujaban. Pasó algo así con Mafalda, por ejemplo. Mi mamá me hizo leer también Pipi Calzas Largas, que era tan distinta a mí, porque era esta chica sin padres, que vive en la calle y es ruda, rebelde, tiene fuerza, y me fascinaba. Entonces eran como modelos para mí, referentes también femeninos. Después lo fui pensando. Estás escuchando el episodio estreno del podcast original de Radio Pauta, Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Hacemos una breve pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken, un podcast original de Radio Pauta. Oye, entonces Kino fue importante para ti. Muy, Mafalda, sí, marcó. Grande Kino, ídolo. A ver, hablemos de Kino. ¿Por qué? Y lo sigue leyendo, entiendo que Sí, yo le escribí cartas. Ah, le escribiste cartas a Kino. A ver. No, o sea, a mí Mafalda me marcó y lo fui. Yo creo que hasta la universidad toda Mafalda seguía en mi velador, digamos. O sea, fue un regalo que le pedí a mi abuela cuando salió. Mafalda. Y esa galería de personajes, de amigos. Sus amigos, lo que jugaban. Lo que jugaban. Las cosas a las que jugaban, a mí me fascinaba. Pero también sus inquietudes. Está Mafalda preocupada por el destino de la humanidad. Las preguntas incómodas. Preguntas incómodas. A la hora del almuerzo. Que no sabes bien dónde clasificarla. A mí siempre me enojó que a Mafalda se la apropiaran, porque es una figura que no es de fácil apropiación, digamos. No tiene una clasificación fácil. Amistades con quien que eran tan distintas a ella y que desaprobaba tantas cosas de ellos, y al mismo tiempo eran amigos entrañables como Susanita o Manolito. Manolito, ¿no? Y Felipe, otro personaje claro, para ellos. Entonces, la angustia dominguera remitió toda mi vida a Felipito, ¿no? Lo encarna como nadie. Y claro, y una lectura de distintas capas, de niña, como alguien que es niño como tú y juega y tiene preguntas profundas, y después de más grande con lecturas de segundo nivel respecto de la política, respecto de China, respecto además, de la Más organización internacional. allá de Mafalda, es un gran dibujante y tiene una capacidad de síntesis, Así es. de poder transmitir un mensaje potente y un contenido potente a través de un dibujo y una historietista Y un dibujo muy sencillo. Muy sencillo. Muy simple. Y él también era esta figura tan como tímida, un poco desadaptado. Su esposa era su mediadora con el mundo. Eso Mafalda para mí fue muy, muy marcador, y yo creo que marcador a lo largo de toda mi vida, digamos. Es como un tipo de persona con la que me identifiqué, digamos, muy tempranamente. Estamos conversando en el podcast Tu Hipócrita Lector con Josefina Araos, hipocritísima lectora, historiadora chilena, subdirectora del IES. De Lewis, me imagino que te fuiste a Tolkien. Hay un paso, el típico camino es a Tolkien, ¿no es cierto? He nombrado mucho a mi mamá, pero también mi hermana fue que me llevaba a la delantera. ¿Tu hermana fue guía también en la lectura? Claro, ella me pasa a Tolkien, y El Señor de los Anillos, que yo creo que debe ser el libro que me leí más veces en esa etapa de la vida, donde uno además puede leerse El Señor de los Anillos muchas veces. Oye, y es un libro que uno puede seguir leyendo ahora. A mí me han dado ganas de leérmelo ahora. Yo sí, bueno, y además con las referencias del último tiempo dan ganas de leérselo, ¿cierto? La encíclica del Papa. ¿Qué te parece que el Papa haya incluido una cita de Tolkien y haya incluido a Gandalf en una encíclica? Potente como gesto, ¿no? Sí, y remite a la figura, yo creo, que más lecciones da en ese libro, ¿no? Porque es el mago más poderoso, que al mismo tiempo renuncia a él a cumplir cualquier papel protagónico en primera línea, porque la humanidad va a ser salvada por otra figura más pequeña, más humilde, más frágil, ¿no? Y eso, lo encontré muy, muy potente. La encíclica está llena de referencias muy ricas, muy variadas del Papa, que yo creo que también explica esta transversalidad que ha tenido en la recepción, ¿no? Como que le habla a muchos públicos, logra hablarle a muchos públicos. Claro, los jóvenes han rescatado mucho esto de así es, tiene referencias poperas, ¿no? Sí. Incluso. Tolkien, a ver, y El Señor de los Anillos, ese libro, a ver, algún personaje, ya citaste a Gandalf, pero alguna escena, algún personaje, ¿qué otras emociones tienes asociadas o reflexiones a ese libro? Yo creo que a mí, aparte de la historia, ¿cierto? Y esto de
un momento de crisis, ¿no? Un momento de crisis por los propios actos y por las propias ambiciones, ¿no? De la humanidad, y donde va apareciendo, volviendo a recobrar fuerza el mal, ¿cierto? El enemigo. Aparte de eso, yo creo que a mí me marcaron mucho, y lo mismo en Luis, en fin, en todas las referencias que tengo, el tipo de lazos, de vínculos. En El Señor de los Anillos, una historia de amistades como entrañables, ¿no? La de Gandalf con Frodo, la de Frodo con Sam y los 4 amigos que lo acompañan, con Frodo y Aragorn, ¿cierto? Cada uno de los personajes tiene entre sí lazos con Bilbo, en fin, con el propio Gollum. Sí. Y la complejidad de los lazos, donde experimentas hasta el final los protagonistas misericordia por este personaje miserable, pero que logras ver que es algo más que aquello miserable en lo que se convirtió. Yo creo que eso, la riqueza de los personajes y el tipo de lazos entre ellos construidos. La amistad. Es un gran tema. Sí. Sí. En Aristóteles la amistad es parte, o sea, es corazón de la filosofía, de lo cívico, de lo político, incluso, ¿no? Sí. En la encíclica del Papa, yo creo que incluso no lo dice así, pero pareciera que es lo relacional y no la inteligencia, incluso lo que constituye lo humano, ¿no? Eso qué punto es muy importante. potente. Tendemos a glorificar a veces la inteligencia, pero la inteligencia desbocada, sola, individualista, narcisista, etcétera, puede tener un poder destructivo enorme. Y poder destructivo, y además la inteligencia es relevante, pero es una facultad, digamos. En cambio, que supone una serie de condiciones para poder desplegarse, digamos. Está ahí en cada ser humano, pero que se despliegue como inteligencia requiere una serie de condiciones, donde probablemente la más fundamental sea los lazos, digamos, las redes, ¿cierto?, de vinculación en las cuales se va desarrollando una inteligencia, una afectividad, ¿cierto?, un sujeto. Ser con los otros, ¿no? Ser con otros, como un dato originario, así de la existencia. Oye, y en la ficción me citaste a la pasadita, pero se vendrá después. Los rusos dijiste que vinieron después. Tolstoy y Ana Karenina, que para mí es uno de los libros también importantes que he leído en mi vida. Sí. Que para mí, bueno, toda la narrativa de Tolstoy, La muerte de Iván Ilich, Los cuartos más breves, La guerra y paz, es un libro colosal. Sí. Pero Ana Karenina, me gustaría detenerme en él. Y ¿qué te pasó a ti con ese libro, con los personajes? Yo creo que de partida yo también venía de leer literatura inglesa también, y en fin, a mí me había marcado Mujercitas y Jane Austen y etcétera. Pero entonces cuando llego a Ana Karenina también me gusta la historia de amor. Yo creo que también había ahí este hilo como principal en torno al amor, digamos, aunque a mí me gustaba más la historia de Levin con Kitty. Hay 2 historias en el fondo. Esa es la historia que a mí me fascinó. Levin con Kitty, claro. Y Levin me gustaba. ¿Por qué? Describen un poco ese personaje. Porque era una figura tan conflictuada, un amargado un poco, que está experimentando como todas el impacto de estas transiciones, ¿no? Bueno, después supe que era una salida media autobiográfica de Tolstoy, ¿no? Sí. Pero en ese minuto yo no tenía idea, simplemente lo leía, pero claro, alguien con convicciones profundas y eso, como marcado por los procesos históricos tan potentes que tuvieron lugar en el siglo XX. Y eso es lo segundo, ¿no? Como los rusos, yo creo que a mí me despertaron junto a otras. Yo leí mucha también como novela histórica en algún momento, ¿no? Más bestseller y todo, también me gustaba. Yo era como una lectora de todo tipo de cosas. Los rusos despertaron en mí el interés por la historia, digamos, y por la historia del siglo XX. ¿Y novela histórica hay alguna que recuerdes de muchas que leíste, o alguna en especial, o alguno de los personajes de las novelas históricas o algo? Me gustaron, pasé por muchos, por los reyes malditos, los reyes católicos, desde cosas así hasta biografías como las de María Antonieta, de Stefan Zweig. De Zweig. Bueno, porque esas son biografías mayúsculas, esas más esa me fascinó. Bueno, Zweig también lo leí también en su momento, y sus biografías son preciosas. María Antonieta me gustó muchísimo.
Pero claro, me fueron despertando la pregunta, por decirlo así, que es la misma o sea, conecto Tolstoy con Arendt, digamos, la pregunta por el destino del ser humano en los tiempos convulsos de la modernidad en un horizonte amplio y del siglo XX en el tiempo más corto. Y que esa sería el corazón de tus preocupaciones, en el fondo lo que te moviliza para tu trabajo intelectual, investigación. Que soberbio puede sonar, digamos, con la humildad y lo poquito que uno puede hacer, digamos, frente a otros autores de la talla de Tolstoy que de verdad han sido capaces de esa pregunta, esa inquietud, transformarla en una obra de esa magnitud. Pero claro, me siento identificada, tomada por esas mismas preguntas, ¿no? Y curiosamente autores que yo leyendo ya ahora más tardíamente en el último tiempo me devuelven sobre los rusos, me devuelven sobre Arendt, o sea, como que azarosamente he ido encontrando referencias donde se me van juntando todas estas cosas, ¿no? Oye, y bueno, después entraste a la universidad a estudiar historia en la Pontificia Universidad Católica. Sí. Ya, y en esa formación, me imagino, no sé si habrá algún maestro, o algún libro que hayas tenido que leer que también haya sido decisivo en tu formación como historiadora, libros claves, así. Yo fui una estudiante extraña porque rápidamente empecé a tomar cursos en sociología y yo creo que los profesores y los cursos que más me marcaron en el pregrado fueron esos, digamos, los que tomé ahí con Morandé, con Eduardo Valenzuela, con Darío Rodríguez también en ese minuto. Por eso digo que creo que siempre fui un poco filósofa, porque eran cursos de teoría, digamos. Pero yo fui formada rápidamente, o sea, no rápidamente, pero hacia el final llegué a la Sor Serrano. ¿Llegaste a Sor Serrano? No fui alumna de ella, pero fue mi tutora en el magíster y llegué como ayudante a su historia de la educación. Uh-huh. Y por lo tanto a todas sus referencias de historia política y de historia cultural que nutrían su obra, su trabajo, aparte de las preguntas aparte de sus preguntas sobre la modernidad latinoamericana y chilena, digamos, y me siento muy heredera, muy marcada, digamos, por esa formación, digámoslo. En el fondo, entonces, yo fui muy matea, me leía todas las cosas, pero los libros que más me marcaron fueron ahí, de historia, fueron ahí hacia el final, llegando donde Sor Serrano y al magíster, donde me encuentro con los autores que van a nutrir mi reflexión en esa etapa, que están sobre todo vinculados a la historia cultural, Roger Chartier, Robert Darnton y el estudio de los libros, que fue parte de mi formación en esa etapa. A ver, perdón, ¿cómo el estudio de los libros? Porque yo estudié en mi magíster con la Sol estudiaba la extensión de la cultura escrita, ¿no? Y por ahí llega a la escuela, pero era una pregunta grande. Y la cultura escrita se expande por lugares formales como la escuela, pero también por espacios informales. Y yo por ahí llegué, ya la conocía del colegio, pero volví a la lira popular y a la producción de poesía popular impresa. Eso me interesa, la lira popular. Ya, a ver, como un espacio, yo heredé esa pregunta de la Sol, ¿no? Un espacio informal, no oficial, popular, de hecho marginal, de expansión de la cultura escrita, ¿no? No solo la beta, por así decir, de oralidad, ¿cierto? De tradición oral, canto a lo humano, canto a lo divino que estaba en la lira popular, sino una poesía popular que se imprime en pliegos de papel, en las imprentas de Santiago, imprentas que estaban en el circuito comercial y en el circuito obrero del Santiago de fin de siglo y de inicios del siglo XX. ¿Qué encontraste o qué hallazgo interesante, así, bonito para compartir aquí sobre la lira popular? Y ahí estuve marcada por Chartier y el estudio de los circuitos de producción de escritura, porque lo que hice fundamentalmente, yo creo, fue tratar de superponer, a ver si calzaban o no los circuitos de la lira popular, de su producción, sobre todo a propósito de sus imprentas donde fueron publicadas, pero también de lo que se sabía de dónde eran voceadas y repartidas, con el circuito comercial de la época y con el circuito del mundo obrero, que era entre otros el mundo de las imprentas de la época. Y descubrí que había mucha coincidencia, que estaba probada en el contenido y en las trayectorias vitales de algunos de esos poetas, había mucho en común con el mundo obrero de la época, ahí había mucho en común con las redes comerciales de la época y por lo tanto la lira popular no era algo tan marginal y aislado y poca cosa. Y la como imprenta es un mundo fascinante. El mundo anarquista
tuvo harta presencia es. en ese mundo, ¿no? De Así es, linotipistas así y... es. ¿ah? Sí. Y el Consejo Social Obrero y todos los antecedentes, por así decir, de la fundación del Partido Comunista en el siglo XX, etcétera. Todo eso conectaba con esta lira popular que siempre se le había subrayado como su oralidad, ruralidad, y yo aquí quería subrayar su carácter, por así decir, escrito, impreso, urbano y influyente, digamos, ¿no? Relevante. Y eso nutrió mucho mi aproximación también a la historia de la cultura popular en Chile y en América Latina, digamos, porque que por ahí terminara llegando finalmente a Morandé tampoco es azaroso, digamos. Que tiene Hay otras figuras intelectuales que también yo entiendo que han sido importantes en tu formación. En el último número del IES, donde tú tienes una entrevista a Carlos Peña, hay una entrevista, pensé que la ibas a hacer tú, a Chantal del Sol. Y me parece que esa intelectual ha sido una intelectual fecunda en muchos sentidos para ti. Sí. Hablemos de ella. No una guía, al que no la conozca tanto, ¿con qué libro partir? Lo mismo que hice un poco con Hannah Arendt. Chantal del Sol, preséntanos. Chantal del Sol es una intelectual francesa, católica, pero también como Arendt, bueno, muy libre, provocativa, escandaliza a los católicos más tradicionales de Francia y a la izquierda y al mundo no católico, digamos, a todos los escandaliza, es provocadora. Yo llego a ella y mis referencias actuales también son mediadas por el IES y las personas con que me fui encontrando en el IES. A Chantal del Sol yo llego por Daniel Mansuy, que me la pasa cuando yo empiezo mi reflexión sobre populismo en América Latina. ¿Y qué lees ahí de ella? Y él me dice, toma este libro porque te va a hacer mucho sentido. Y leo Populismo, que es un ensayo de ella del 2016 o 2015, si no me equivoco, que se tradujo al español como Una defensa de lo indefendible. Y ese fue un libro que a mí me marcó mucho y por ahí descubro a Chantal del Sol. ¿Por qué te marcó tanto? ¿Qué es lo que tú rescatarías ahí? ¿Qué es lo central? Me siento muy heredera porque en ella encontré la intuición que yo tenía, que era que la etiqueta de populismo se usaba como un insulto y como un insulto fundamentalmente camuflado, pero muy claro, a los seguidores de los líderes populistas. O sea, la reflexión sobre populismo parecía un ataque, una tipología de los líderes populistas que son una amenaza para la democracia, pero en la práctica se escondía, se camuflaba ahí en ese cuestionamiento a estas amenazas para la democracia, un desprecio, que es la categoría fundamental del Sol, un desprecio por los grupos que votan y apoyan ahí están a esos líderes. Los fachos pobres, pues. El facho pobreo es como el mejor ejemplo en tierras nacionales, ¿no? Pero también la cesta de deplorables para la primera elección de Trump, ¿cierto? En esa imagen emblemática de Hillary Clinton. Y en Francia, ¿para qué decir? A propósito de este mundo, que es una reflexión importante en Francia, el mundo de izquierda, originalmente de izquierda socialista, pero que es abandonado por una izquierda que se vuelca al progresismo, ¿no? Y esta base obrera que termina votando por el Frente Nacional y que votaba antes por el Partido Comunista francés, ¿no? Eso es lo que mueve la reflexión de Del Sol, ¿no? Y ella hace una reivindicación muy provocativa de estos pueblos que son despreciados por las élites intelectuales, políticas, progresistas para Chantal del Sol, porque no votan como ellos, ¿no? Y cuando no les gusta... Oye, viene esa es una autora que le haría bien a nuestra izquierda de leer, a nuestros líderes del Frente Amplio y todo eso. Sería bueno que leyeran a Chantal del Sol. Es muy potente. Bueno, a Michea también están ahí en el catálogo de Elía y vamos a sacar ahora a mitad de año un nuevo libro de ella que se llama El odio del mundo. ¿Cuál es qué es lo que trata ese libro? Es una crítica muy severa a la deriva prometeica de la modernidad y sobre todo de la posmodernidad, ¿no? Y muy marcada por Hannah Arendt y un poco la permanencia de las condiciones, ya no con un estado de terror, pero de las condiciones que hicieron posible el totalitarismo y por lo tanto los elementos totalitarios que perdurarían aún en nuestra cultura, ¿no? ¿Cómo cuáles? Y que se camuflan un poco. ¿Cómo cuáles? Ella conecta también muy, muy en diálogo con Arendt, por ejemplo, con los afanes poshumanistas, ¿no? De transformación de
de construcción de este transhumanista y poshumanista, a propósito de la encíclica, ¿cierto? De sobrevivencia a toda costa de la humanidad, ¿cierto? Que no deja espacio a las nuevas generaciones, etcétera. Pero yo diría, perdón, ahora me acordé, quizás la mejor síntesis es que ella es una crítica de todo, por eso se llama El odio del mundo, de todos los afanes, por eso prometeicos, transformadores de la realidad, ¿no? Que hay una incapacidad para apreciar el mundo en el espíritu más dominante de nuestro tiempo, heredero de la ilustración, de una ilustración desbocada, dice ella, para apreciar lo que hay. Para conservar lo que hay, tal vez. Y como no tenemos términos y experiencias para valorar lo que hay, solo vemos lo que no tenemos o solo vemos las estructuras de opresión que permanecen y entonces sobre todo la política termina diseñando proyectos destructores de lo que hay para construir un mundo nuevo que es autoritario y que es incapaz de resguardar, de conservar, de reconciliarse con el mundo. Por eso el odio del mundo. ¿Ella es una liberal conservadora liberal? Yo creo que calza en esa categoría que en Francia, por lo visto, yo acá soy más ignorante, es más operativa. En Francia, pero es sobre todo muy libre, digamos. Sí. Pero claro, es una católica en algún sentido conservadora, pero tiene unos ensayos, por ejemplo, sobre la mujer y el feminismo durísimos con la iglesia y con el patriarcado y etcétera. O sea, es muy libre. Es sorprendente. Lo interesante es que uno se sorprende, leí la entrevista y uno no es predecible. Es decir, no sabes con qué va a salir. No es nada de Chantal del Sol. Y ella una referencia además ha marcado mucho. Y otro intelectual francés que yo entiendo que te ha interesado es Raymond Aron, que fíjate que yo estudié en la Alianza Francesa, nos hacían leer, teníamos muy buenos profesores humanistas, a Sartre, a todo acá, pero Aron invisibilizado, no existía. Es que claro, él no... Bueno, Daniel Mansuy siempre cita esta frase, bueno, muchos. Carlos Peña cuando fue a lanzar el libro Alíes que sacamos de Mahony sobre Aron, decía esta frase como de es mejor estar equivocado con Sartre que lo correcto con Aron, ¿no? Porque entre ellos encarnaron una disputa a propósito del mayo del 68, donde por un momento pareció ganar Sartre, pero en la historia larga terminó quedando en un mejor lugar Aron, ¿no? Aron hay dos cosas, bueno, su obra es muy vasta, digamos, pero él además encarna, más allá de su reflexión sobre la política y la autonomía de la política, que es muy aleccionadora para quienes nos dedicamos a observar la política y a tratar de orientarla. Él además tiene El observador comprometido, este libro de entrevistas donde lo entrevistan dos, por así decir, herederos del mayo del 68, así que son críticos de Aron, y donde él dibuja un poco su ethos como observador comprometido, ¿no? Y es un modelo para quienes tratamos de ser intelectuales que inciden en la discusión pública. Es un modelo muy inspirador, digamos, de esta figura que se mete los pies al barro, digamos, pero sin pretender reemplazar al político, porque hay una autonomía ahí y una identidad que el intelectual tiene que interpelar, tensionar, pero no está llamado a reemplazarla. La figura del intelectual público, ¿no es cierto? Así y bueno, Raymond Aron es el opio de los intelectuales, y en fin, es un escritor que hay que volver a leer. Hay que volver a leer y a estudiar. Por último, se nos fue todo el tiempo, ha estado muy entretenido. Me contó un pajarito por ahí que has empezado a leer, o empezaste a leer, un libro arduo, que requiere tiempo, hay que leerlo como en los veranos. La búsqueda del tiempo perdido. A la recherche du temps perdu, de ni más ni menos que de Marcel Proust. ¿Es verdad? ¿Por qué llegaste ahí? También por el IES. Fue una lectura que empezamos a hacer con Daniel Mansuy y Joaquín Castillo, que está a cargo de punto y coma en el IES. Yo he sido, Daniel se lo leyó hace mucho tiempo, él es un proustiano de tomo y lomo, de hecho fue por influencia de él, pero empezamos a leerlo juntos. Yo he sido más poco sistemática ahí cuando fue ese pajarito desde un momento que, sobre todo, no quiero culpar a mis pobres hijas, que son lo más lindo que tengo en el mundo, pero la maternidad se impuso y es una lectura detenida, pero yo entré en la búsqueda del tiempo perdido por obediencia, y es de esos libros, digamos, que
no fáciles, digamos, pero que van nutriendo y formando de un modo impresionante, digamos. Y yo creo que lo que más me impresionó, aunque es una lectura que en mi caso está detenida, no la he terminado, lo que más me marcó fue esta, no sé si denominarlo melancolía, será la palabra, que no sé si... Más que nostalgia, melancolía. Es más que nostalgia, que no sé si me identifica. Yo vengo de una escuela donde quizás por la formación católica hay que resistir la melancolía. Es un demonio que ataca. Y cuando ataca por el flanco débil puede ser letal. Pero la capacidad para... El sol negro de la melancolía. Para reconstruir, para que cuando te cuentas su propia memoria de la infancia, tú conectes con las experiencias sensoriales de tu propia memoria de la historia, es una cosa de una riqueza impresionante, y por eso entendí por qué la Madeleine famosa es tan famosa, ¿no? Sí. Porque es que tú experimentas, pero a mí no me pasó sobre todo en esa parte, me ha pasado en otras partes del relato, pero esos momentos de descripción permiten que tú mismo como lector vuelvas a experimentar las emociones vinculadas a tu propia memoria, digamos, y eso es de una riqueza literaria muy potente. Se abre todo un mundo Así que está alojado en la propia memoria. Es Así toda una aventura. La subjetividad, en fin, se abren muchas preguntas a propósito de grandes temas del mundo moderno, además. Josefina, te quiero agradecer el tiempo que nos has regalado. Quedaron muchos libros ahí anotados para todos los que nos están escuchando, los hipócritas lectores, tareas pendientes, lectura, viene angustia, así, ¿cuándo vamos a poder leer todo esto? O releerlo, porque además el problema es que no solo hay que leer estos libros, hay que releerlos. Fue un gusto haber conversado contigo, Josefina. El gusto fue mío. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros, queridos hipócritas lectores, nos encontramos en el próximo capítulo de este podcast, que pueden buscar en Spotify, pero también en pauta.cl. Y recuerden que todos los viernes a las 7:30 de la tarde en Radio Pauta se estrena el nuevo capítulo. Nos encontramos en una próxima conversación, espero tan apasionante como esta. Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.